Cadero presenta la mesa de reflexión, el rol de las relaciones públicas en el ecosistema digital. Bueno, hola a todos, espero encontrarlos muy bien. Mi nombre es Martín Montes, soy quien estará moderando esta mesa que tiene como tema central el podcast como herramienta de relaciones públicas. Pero antes de presentar a los protagonistas de la charla, quiero aprovechar estos primeros instantes para agradecer a Cadero por la invitación y por el espacio, en nombre de todos los que formamos el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, felicitarlos por la organización de esta jornada y también saludar a todos los trabajadores del sector en el Día de las Radios Online. Muy feliz día. Aprovecho para recordar a todos los que están siguiendo las charlas que pueden participar en medios sociales con el hashtag Día de la Radio Online y con el hashtag JMR22. Y bueno, ahora sí, después de este pequeño preámbulo, paso a presentar a los verdaderos protagonistas de la charla. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Eugenia Fernicola. Eugenia es licenciada en Relaciones Públicas con un posgrado en Asuntos Corporativos. Actualmente es Corporate Affairs Manager en Bristol Myers Squibb. Ella lidera la estrategia de comunicación institucional para Argentina. También es vicepresidenta en el Consejo Profesional de Relaciones Públicas. También tengo el gusto de presentar a la licenciada Sol Rodrigo. Ella es licenciada en Periodismo y licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales. A nivel de posgrado realizó una maestría en Dirección de Empresas. Actualmente es PR Managing Director en Ninch. También se desempeña como docente universitaria de grado y posgrado. Y en el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, tesorera. También nos acompaña el licenciado Diego Salazar. Diego es licenciado en Relaciones Públicas. Actualmente es consultor PR, es coordinador y docente de la Diplomatura en Relaciones Públicas, Imagen Corporativa y Comunicación Institucional en el Centro e-Learning de UTN. Trabaja para empresas, ONG y en política. Y en el Consejo Profesional participa en la Comisión de Profesionales Independientes. Bueno, quien les habla, mi nombre es Martín Montes, soy licenciado en Relaciones Públicas, consultor en Publicidad, Comunicación y Tecnología, y actualmente lidero la Comisión de Profesionales Independientes también en la misma institución, en el Consejo Profesional. Bueno, ahora sí, después de las presentaciones formales, el tema que tenemos para desarrollar es el podcast como herramienta de relaciones públicas. Tenemos dos experiencias para contar. Una es la del Consejo Profesional, en manos de Eugenia y Sol, que son quienes lideran el proyecto. Y también tenemos una experiencia de un profesional independiente, es el caso de Diego, que desarrolló un ciclo de podcast también muy, muy interesante. Así que bueno, para empezar, vamos a comenzar con Eugenia y con Sol, a desarrollar un poco la dimensión estratégica, ¿no? del podcast como herramienta de comunicación. Euge, ¿cómo surgió el proyecto en la institución? Bueno, hola a todos y a todas. Gracias, Martín, por la presentación. Un placer estar acá con vos, con Diego y con Sol, con quien llevamos adelante este proyecto desde 2019. Si me permitís, me gustaría comentar que el Consejo Profesional de Relaciones Públicas es la institución más representativa de Argentina de profesionales de comunicación, asuntos públicos y relaciones públicas. Hoy día forman parte de esta institución, del Consejo de Relaciones Públicas, más de 700 personas de todo el país. Así que bueno, desde ahí muy, muy orgullosas y orgullosos de seguir trayendo herramientas que nos permitan conectar con nuestra audiencia y también trascender nuestra audiencia del Consejo. Sí, Gracias, Eugenia. hola.
Hola a todos, un placer, gracias por el espacio para conversar acerca de esta herramienta y volviendo en qué disparó o qué dio lugar al proyecto dentro del Consejo. Surgió el 6 de septiembre del 2019, traigo a colación la efeméride porque es el Día Nacional de las Relaciones Públicas, así que para celebrar el Día de la Profesión dimos inicio a este ciclo que ya lleva 3 años y tiene una frecuencia de episodios quincenal, con lo cual tenemos ahí como un arduo trabajo de producción para sostener el flow de los contenidos y la comunicación, y un poco en esto que les contaba Eugenia, entendiendo la diversidad de la audiencia, del consejo, teníamos este desafío de generar un espacio de conversación donde podamos invitar a diferentes profesionales de las diferentes comisiones que tiene el Consejo nuclea profesionales del sector privado, del sector público, el tercer sector, los profesionales independientes, la comunidad académica, la comunidad de las consultoras. Entonces es muy rico en la diversidad de perfiles y el podcast nos permite llevar conversaciones que interpelen a estos diferentes sectores del Consejo. Bien, gracias, Sol. Y Ahí, Diego, en tu ahí te caso... sumo algo, ay, perdón, Sí, ahí te sumo algo súper interesante porque creo que es importante destacar que esto lo pudimos hacer en el marco del Consejo, en donde justamente tuvimos la oportunidad, ¿no?, de empezar a explorar este nuevo canal y entender de qué manera repercutía en las audiencias y a partir de eso empezar a evolucionar, ¿no? Empezamos en el 2019 con esta idea que comentaba Sol de justamente interpelar a la comunidad profesional, y acá me parece también interesante destacar que tuvimos como socio estratégico a RRPP Radio, que son quienes nos ayudaron a dar estos primeros pasos en la producción general cuando nos estábamos involucrando de lleno en la temática de podcast. bien. Y Diego, en tu caso, ¿cómo surgió el proyecto? Bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos. Gracias por la invitación. La verdad, un placer compartirlo con ustedes además. En mi caso surgió, bueno, a partir digamos, del análisis de cómo brindar un contenido de calidad, que esté siempre disponible y accesible, dadas las características de la diplomatura en la que yo trabajo, en la diplomatura en Relaciones Públicas en el Centro e-Learning de la UTN, dado que al ser un formato en e-learning, digamos, siempre el contenido es a distancia, ¿no? El consumo, y cómo sostener ese consumo de contenido que yo detectaba que estaba siendo muy segmentado, o sea, que necesitaba diversidad de plataformas, diversidad de propuestas, o sea, arrancamos con un PDF, después con clases digitales, con clases virtuales, y digamos que la demanda de diversidad de contenidos y de que pudiera estar disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar, dio origen a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? Y al final me di cuenta de que al ser un consumidor de podcast, digo, bueno, estaría piola llevar esto, porque además yo lo que detectaba es que en general los podcasts surgían con un tono educativo, de capacitación y de dar algún tipo de conocimiento, de compartir conocimiento, y lo estaba detectando en industrias, por ejemplo, emergentes, ¿no? Nuevas industrias como la fintech, etcétera, que son las que más están propulsando esta idea de generar un contenido que eduque acerca de qué hace esa industria. Entonces dije, bueno, a lo mejor en relaciones públicas, desde el punto de vista de la educación, también podemos hacer esto, porque a veces pequeños contenidos de pocos minutos te dan un flujo de información hacia esta audiencia, que en mi caso son alumnos, que después en las clases se hace mucho más dinámica porque no tenés que detenerte en un tema y, digamos, profundizarlo desde cero, sino que, como decían las chicas, generás una conversación, ¿no?, que va fluyendo, y eso, es decir, no son productos como estancos, ¿no? O sea, se ha generado toda una secuencia en ese consumo segmentado de información que luego la reunís en una clase, digamos, ya como más para generar un ámbito más compartido, quiero decir, no tan unilateral la clase, quiero decir, ¿no?
Bien. ¿Y cómo se distribuye ese contenido, Diego? ¿Cómo llega Bueno, ¿en qué a la sentido? audiencia? ¿Cómo llega a tu audiencia? ¿Cómo lo distribuís? Bueno, primero que obviamente cuando empecé con esto dije, bueno, ¿y cómo hago para subir un episodio a Spotify? ¿No? Es decir, yo veía episodios de distintos tipos de contenidos, ya sea obviamente de música, etcétera. Y bueno, me tuve que capacitar, esto bueno, un poco rememorando viejas épocas en estudios de grabación y demás. Y bueno, empecé a ver, bueno, cómo son las plataformas, por ejemplo, para distribución de contenido, plataformas para generación de contenido, plataformas para exhibición de contenidos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y bueno, entonces a partir de ahí yo fui planificando digamos una secuencia de contenidos separadas por módulos, en el caso de la diplomatura, por supuesto, por las materias, por ejemplo. Y bueno, o sea, incluyéndolas dentro de cada uno de esos módulos, esos contenidos, para que, bueno, para profundizar e iluminar conceptos que yo entendía o detectaba que estaban siendo por ahí difíciles de abordar desde un escrito y que en una clase, la clase se me hacía muy larga, que esta es otra particularidad del podcast, y que creo que influye en la distribución de contenidos de cualquier tipo de, digamos, ya sea de industria o de educación, que el consumo es segmentado hasta en el tiempo. Entonces, la atención de las personas está siendo muy reducida a 10, 15, 20 minutos, y ya de eso pasan a otra cosa. Entonces, yo empecé a hacer esa segmentación hasta de contenido y de tiempo de consumo de cada contenido. Bien. Eugenia, y en el caso del consejo, ¿cómo es la distribución de los episodios? A ver, me parece súper interesante también tomar un punto que comentaba Diego en cuanto a la llegada a la audiencia, diferentes temáticas que hoy quizás o no tienen bibliografía o no están abordadas desde lo académico y quizás desde la experiencia de determinadas compañías o determinados referentes, podemos traerlas a la mesa y acompañar a los y las profesionales en sus estrategias diarias. Y acá me refiero por sobre todo a temas que están relacionados más a diversidad o a género y el rol de los y las comunicadoras en este sentido. A ver, la distribución la hacemos de una manera como muy pensada, hay mucha cabeza por detrás. La realidad es que con Sol somos quienes justamente planteamos esta agenda de contenidos, teniendo obviamente en cuenta los requerimientos y las necesidades de nuestra audiencia y también escuchando, ¿no? Qué es lo que quieren o lo que necesitan para que nosotras podamos en ese sentido acompañar. Partimos de bueno, una agenda de contenido bien definida y en base a eso invitamos a diferentes referentes a que puedan justamente llevar adelante las conversaciones. Básicamente así trabajamos. Bien. Sí, Sol. me gustaría, sumo Martín, si me permitís, digo, en esto de el primer ejercicio también es escuchar a los socios y socias del consejo, es cuáles son los temas de interés, porque digo, vuelvo en esto de la diversidad en la audiencia, ¿no? Para nosotros es, claro, digo, como que el podcast sea lo suficientemente plural para acercar temas que le interesen a los diferentes perfiles, así que hay mucho de esto de cuáles son los temas. Hay una agenda que está ya determinada porque sabemos que hay ciertos ejes y pilares que tenemos que abordar desde la profesión, otros que nos los ponen ciertas efemérides y estamos muy cerca de la agenda social, política y pública como para también poder dar respuestas desde este espacio a los temas de conversación conjunturales. Trabajamos con una parrilla de contenidos, la verdad que pregrabamos con 2 meses por ahí de anticipación y tenemos contenidos de parrilla, como se dice en la jerga de la radio, pero también estamos como muy atentos a la sensibilidad de la agenda como para poder subirnos a esa conversación de interés para la comunidad profesional. Bien, entonces podemos decir que desde el enfoque estratégico hay una serie de temas
que son claves para la institución, y que bueno, esos temas se abordan desde una mirada, se podría decir, abarcativa, para integrar todos los intereses de los socios, que son muchos, porque también tenemos que pensar el Consejo primero como una institución que tiene alcance nacional, y segundo, como un espacio que nuclea a profesionales de diferentes ámbitos con múltiples intereses. Sí, sí, también nos damos la licencia de invitar a profesionales y colegas de otras profesiones que vengan a nutrir, digo, y la pluralidad no es endogámica la conversación, sino que es una mesa que está abierta a profesionales de otro sector que vengan a conversar y también a sumar la mirada, y nosotros entonces entender desde dónde nos interpela desde la comunicación, desde dónde aportamos desde nuestra profesión en ese tema. Así que sí, nos nutrimos de muchas fuentes, digo, y no es estática la dinámica de cómo se arma esa agenda de contenidos. Sí, digo, tenemos verticales como ser, como decía Euge, género o sustentabilidad o comunicación interna o lobby, digo, los diferentes pilares de nuestra profesión están abordados y los vamos a ir desmenuzando y encontrando diferentes aristas para conversar. Y también entendiendo la comunicación como fenómeno espectacular y hermoso que nos convoca en esta mesa, ¿no? de lo dinámica y desafiante que es, así que siempre tendremos de qué contenido para desarrollar. Si hay algo que no nos faltan son disparadores y temáticas. Seguro. Y Diego, vos en el caso del proyecto que desarrollaste, bueno, comentabas algo de las temáticas que formaban parte digamos, de ¿cuántas temporadas tuvo tu proyecto? No, hasta ahora voy por la segunda. Por la segunda temporada. Y bueno, ya estoy planificando la tercera, que va a tener más invitados, invitadas. Quería profundizar un poco en eso, digamos, cómo vos planificás los temas en función digamos, de las temporadas. O sea, hay alguna especie de desarrollo de ir haciendo doble clic en algunos temas, de ir de lo general a lo particular. ¿Cómo llevas adelante esa producción de los En episodios? realidad, yo partí, digamos, desde la escucha, como decían las chicas, de la escucha, de entender y de poder captar cuál es el interés en este caso, de mis alumnos y alumnas, en temas que generaban dudas, en temas que por ahí yo detectaba que con una lectura de una biografía o desarrollo propio, mismo con clases, no era suficiente. Entonces necesitaba y me vi la necesidad de iluminar ciertos conceptos que hasta incluso, bueno, desde las relaciones públicas a veces hasta suelen costar, digamos, la incorporación de ese contenido y de aplicarlo, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, yo mi primera temporada la basé en conceptos clave, digamos, de relaciones públicas, incluso, bueno, posicionamiento, etcétera. Temas respecto de publicidad, la diferencia entre diferentes disciplinas dentro del ámbito de la comunicación. Entonces esa fue la primera temporada. Luego en la segunda temporada me fui más hacia temas más tipo comerciales, y en la tercera temporada voy a hacer un retorno al área más institucional, pero siempre partiendo de cuáles son las necesidades que me plantea mi audiencia, o sea, mis públicos dentro del ámbito de la diplomatura, que cabe aclarar que es muy diversa también, ¿sí? No sé, o sea, tengo profesionales que pueden venir del área de arquitectura, ingeniería, de colegas de la comunicación, de Argentina, de Latinoamérica. Entonces los requerimientos y la forma de entender los conceptos suelen ser bastante diversos, y eso a mí me obliga a hablar en un idioma que permita eso, ¿no? Entonces, las temporadas las voy planificando en temas que voy detectando que van necesitando una profundización, y
consumos breves, ¿no? Siempre manteniendo el foco de que tiene que ser breve, de que tiene que iniciar y concluir en pocos minutos, digamos. Bien, y los invitados que participan de cada episodio, ¿cómo los definís? No, a ver, yo en las primeras 2 temporadas tuve solamente un episodio de un experimento que hice en un estilo que yo había pensado, en un estilo de cómo generar un contenido de podcast con invitados, que no fuera la entrevista clásica, digamos, de ida y de vuelta conectados, sino que tuve 2 invitados, particularmente en ese episodio, que lo hice como experimento, como si fueran cronistas, ¿no? Yo lo pensé el episodio con invitados como cronistas, que 2 invitados vayan comentando y yo después hacer la edición de esos comentarios sobre un tema particular, que lo voy a retomar para la siguiente temporada en el mismo formato, pero ya ahí sí con una temporada plena de invitados e invitadas. Así que el resto de los episodios fueron, digamos, expositivos desde mi parte, con distintas temáticas. Sí, me inspiré bastante en el fondo, por ejemplo, en el fondo musical, que tenga un soundtrack que sea llevadero, que no haya tantos silencios en el medio, para que sea más dinámico, ¿no? Para que sea más dinámico y llevadero a la escucha, que no sea, bueno... Monotono. Exactamente, alguien hablando durante 20 minutos sobre un tema que a veces yo detectaba que en algunos podcasts podía llegar hasta ser medio, no digo aburrido, pero no tan llevadero, sino que Sí, el ritmo. ir más Tener un al ritmo. estilo radio, ¿no? Al estilo radio donde es muy dinámico. Sí, sí. Ese era A el mí estilo me que súper quería. interesa levantar ese punto porque es algo que nosotras también fuimos explorando, ¿no? Respecto de los formatos. Y la realidad es que la plataforma podcast te permite como explorar e ir viendo cuál es la mejor forma de justamente llevar adelante determinadas temáticas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos 3 posibilidades que tienen que ver con entrevistas 1 a 1, mesas de conversación y un formato que la verdad que nos funciona muchísimo y por sobre todo genera como mucho engagement con las nuevas generaciones, que tiene que ver con el formato snack, que es como un formato bien corto con el objetivo de brindar alguna herramienta respecto a la tendencia de comunicación que se está dando, comunicación digital, lobby, advocacy. La verdad es que es un formato que también nos funciona bien porque entendemos que no todas las temáticas conversan o tienen la posibilidad u oportunidad de conversar de la misma manera. Así que ahí nada, me parece que clave destacar esto, ¿no? Que el podcast tiene un montón de oportunidades para explorar. Y quiero sumar a esto que decía Diego, de que a él le funciona por su audiencia el formato breve y el contenido que tiene que ser en pocos minutos. También hay algo hermoso de lo que pasa en las plataformas online, que estás todo el tiempo, puedes medir la permanencia de las audiencias, en qué momento, hasta qué minutos se sostiene o no la escucha. Entonces hay mucho de aprendizaje y evolución a medida que va creciendo el proyecto. Nosotros tenemos ahí como en estos diferentes formatos que mencionaba Euge, más o menos una media de duración estimada por cada uno, pero digo, eso es muy lindo poder ir conociendo y hacerlo bien ad hoc de la audiencia. Digo, y hay unos, no sé, a mí también, yo soy escucha habitué de podcast, me gusta mucho, lo consumo a diario, y hay conversaciones por ahí que escucho podcast de 1 hora, digo, ¿no? O sea, y digo, los trayectos de auto, digo, y no son necesariamente los que nosotros trabajamos en el consejo, pero porque tenemos medido que para nosotros la escucha de los 20 minutos y tal, deberíamos estar redondeando un episodio, que es lo que nos funciona a nosotros, es la media de tiempo que trabajamos en nuestros formatos y lo tenemos bien medido por la audiencia. Pero quiero destacar esto, ¿no? El aprendizaje no es, o sea, no depende el contenido y el interés atrás de cada canal, digo, como de poder aprender de la audiencia y hacerlo bien ad hoc. Buenísimo. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría conocer un poco qué es lo que se viene en cada uno de los proyectos. Bueno, en el caso de Diego, algo adelantó, pero me gustaría que comenten un poco qué tienen pensado a futuro tanto para el podcast del Consejo, bueno, en el caso de Diego también. Y bueno, después vamos a hacer unas pequeñas conclusiones
de lo que estuvimos charlando, como un punteo, para dejarle a todos los participantes. En ¿Quieren empezar nuestro ustedes, caso chicas? dale. En nuestro caso estamos trabajando en un nuevo formato dentro de estos tres, estamos sumando un nuevo formato que es más un mano a mano, digo, tiene otro tono, tiene otro color, que ya no va a abordar temáticas de la comunicación, sino que va a hablar en primera persona, digo, para ir conociendo a diferentes referentes y ampliar un poco la mesa de quiénes son las voces, digo, ¿no? Porque tenemos ciertos líderes en la profesión, pero porque están muy presentes por ahí en los medios más masivos de comunicación, o digo, son protagonistas en ciertos foros, digo, pero hay un montón de otras voces, como dice Diego, para iluminar y conocer. Entonces nos parece que también el podcast nos puede dar esta posibilidad de sumar más líderes y voceros de la profesión, y también con esto lindo y hermoso, digo, del alcance federal. Y ahí el dato color, que cuando ves las métricas te das cuenta por ahí que tenés escuchas en la región, en la TAM, o algunas escuchas nos pasan mucho en España. Entonces digo, también como tener en consideración esos datos como por ir ampliando un poco la agenda de contenidos. Pero bueno, lo que se viene en este segundo, para nosotros, half de año, después estamos a pasitos ahí de nuestro tercer aniversario, o sea que después del 6 de septiembre la intención es salir también con este nuevo formato, como para ir todo el tiempo actualizando y modernizando también la propuesta, ¿no? del podcast. Bien. ¿Vos, Euge, querés agregar algo con respecto al...? No, súper claro lo que dijo Sol, vamos por ahí. Simplemente para seguir invitando a toda la comunidad profesional a ser parte y no solamente a escuchar el podcast, sino a proponernos temáticas y co-crear y seguir co-creando este espacio. Buenísimo. Diego, ¿vos qué nos puedes contar? ¿Qué se viene en el futuro para tu proyecto? Bueno, un poco como decía antes, bueno, la tercera temporada va a ser ya más con el formato de entrevista, así con cronistas, digamos, de la profesión, y de otras profesiones, porque tal como decía Sol, la idea también es un poco explorar y dejar abierta la posibilidad de que otras voces de otras profesiones nos nutran, porque de hecho las relaciones públicas son muy amplias, entonces nosotros trabajamos en diversas industrias y con diversos formatos, entonces las oportunidades dentro de la profesión pueden dispararse hacia lugares remotos que a veces ni tenemos en cuenta y que surgen así de la nada, ¿no? Bueno, gracias Diego, gracias Euge, gracias Sol. Bueno, resta simplemente hacer un pequeño punteo de lo que estuvimos conversando y destacar que bueno, el podcast como herramienta de relaciones públicas nos permite llegar a más personas, amplificar ese alcance, generar fidelización, es un importante canal de fidelización y de generación de engagement con nuestra audiencia. También por sus características nos permiten lograr cercanía y desde ese lugar poder tener más influencia, porque sabemos que cuanto más cercanos son los públicos, más permeables son también a determinadas opiniones. Así que podemos decir que el podcast como herramienta de relaciones públicas es una gran herramienta que nos permite incorporar a nuestras campañas, a nuestros planes de comunicación para poder alcanzar objetivos institucionales. Así que bueno, damos por finalizada la charla y bueno, agradecemos también a Cadero por este espacio y por la invitación. Así que bueno, gracias a todos.